El silencio no solo aparece como un fenómeno aislado ni tiene una funcionalidad de ausencia de lenguaje. De hecho, es posible poner el silencio en el corazón mismo de la realidad. O sea, sí es posible ubicar al silencio, ¿no?, en el corazón mismo de la realidad y convirtiéndolo incluso en una dimensión real y por demás esencial del ser mismo. O sea, el silencio, como lo ha demostrado Max Picard, es ante todo no la ausencia de ruido, sino un sustento ontológico. Es aquello que en verdad nos sustenta y a partir de lo cual emana o está llamado a emanar todo lo que somos. Es decir, el silencio como tal sería la base fundamental a partir de la cual es que nosotros vamos emergiendo, ¿no? Vamos saliendo a la luz de manera gradual y poco a poco. Por eso es llamativo cómo Max Picard nos ayuda a captar el silencio no como aquello que ocurre cuando simple y sencillamente dejamos de hablar, sino el silencio más bien como aquello que en efecto nos conduce a la verdadera fuente de vida, a esa fuente de interioridad que está constituida ontológicamente por el silencio, lo cual nos abre a nuevos horizontes, tanto del sentir como del pensar. Es decir, es posible, pues, ¿no?, captar al silencio como este fundamento ontológico que nos permite asumir un modo distinto de vida. El suelo que nos nutre para emerger posteriormente de una manera distinta. Y esto también hay que reconocerlo, ¿no? Puede entrar en cierto conflicto con nuestra cultura funcionalizada. Es decir, con aquello que a fuerza a nosotros, como que queremos siempre enmarcarlo dentro del referente de la utilidad. No obstante, olvidamos que no todo lo que existe tiene que ser útil. Por ejemplo, el propio silencio no tiene utilidad. Y eso es también una convicción de Picard. Y por eso no es algo que sirva con un propósito definido para tal o cual cosa. Al contrario, el silencio, por carecer de utilidad, es que se ubica en ese fundamento ontológico que nos corresponde y que en efecto apunta a la verdadera interioridad. Es decir, el silencio es fundamento metafísico, es realidad primordial, porque unifica y consolida todo aquello que después irá saliendo, por decirlo de alguna manera, a la luz. Y una de las características fundamentales del silencio es que todo lo recoge, lo conjuga. El silencio genera unidad. El problema, o uno de los problemas que a veces podemos detectar, es que huimos del silencio. Incluso negamos el silencio. Se puede llegar a repudiar el silencio. Y este rechazo que se empieza a sentir contra el silencio se puede ver reflejado en el modo en el cual, por ejemplo, ¿no?, se da la relación que establecemos con respecto al lenguaje. Por ejemplo, cuando se rompe con el silencio, este lenguaje se transforma o se limita a ser un mero instrumento para satisfacer necesidades. Y ya no es una manifestación concreta de esta base ontológica que nos constituye. Es decir, el lenguaje meramente se funcionaliza, ¿no?, y degrada en un mundo que no está sustentado por el silencio, sino por el ruido. De ahí, pues, que creo que vale la pena tomar en cuenta esta como advertencia que nos hace Picard del apego al ruido, ¿no?, que caracteriza al mundo contemporáneo y que manifiesta la pérdida de espiritualidad en el propio lenguaje. Es decir, ya no es palabra viva, es fonética, es articulación meramente sonora, funcional, para cumplir una función definida. Y esto conduce también a la transformación de la palabra, que sí en principio tenía un sentido espiritual, ahora se degrada en un ruido.
Pero no hay que olvidar que el ruido es precisamente el enemigo del silencio. El ruido es justo aquello que nos priva del silencio. Es lo que borra la presencia sustancial que nos constituye, que nos mantiene y que nos sustenta. Por eso quizás somos tan adeptos al hablar por hablar, a vivir en una especie de ruido permanente donde el silencio, ¿no?, se extingue, donde el silencio como se evapora, lo cual sería un signo claro de nuestra propia decadencia y por ende también de nuestra propia falta de interioridad. Es más, Picard decía que hoy vivimos en la apoteosis del ruido y por eso quien desea el silencio es marginado y es mal entendido, debido a que el ruido ha invadido nuestra intimidad y se ha apoderado incluso de nuestro espíritu y también evidentemente de nuestro lenguaje. Hoy la palabra es ruido. Parece carecer de esta profundidad espiritual que de hecho la debe sustentar. Por eso pareciera que el lenguaje se convierte en una especie de ruido sonoro, ¿no?, que parece despreciar el silencio. O sea, nos hemos vuelto incluso como enemigos, pues, de la interioridad. En síntesis, el lenguaje ya no viene del silencio, sino que parece reducido a una maquinaria eficaz para producir ruido. De ahí, pues, que valga la pena pensar que el silencio es lo invisible de la palabra y la palabra lo visible del silencio, y juntos, evidentemente, formando una unidad. De ahí, pues, que nos podamos replantear la cuestión fundamental de la comunicación. La verdadera comunicación, dirá Picard, es la oración, porque en la oración no hablamos ni pedimos, sino que nos transformamos en oyentes de este silencio primordial a través del cual Dios habla con cada uno de nosotros. Hoy quizá requerimos ese escuchar que se traduce en un regresar a Dios. Por eso no podemos meramente restringir, quizá en términos aristotélicos, el lenguaje y por ende la palabra a los meros mecanismos funcionales de la razón, de la comunicación, porque el silencio tiene una dimensión más fundamental. Y esta dimensión más fundamental es su propio sustento espiritual. El silencio nos recrea y esa es la oración, recreación. Parte, como hemos dicho, de una metafísica del silencio.